Bienvenidos de nuevo a todos a Neutrality Studies. Hoy, por primera vez con una colega académica de la Universidad de Kioto, hablo con la profesora Aya Ikegame, de la Escuela de Posgrado de Estudios de Áreas Africanas y Asiáticas de mi propia universidad en Kioto. Aya, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar. Nos presentó una colega y amiga en común, y es estupendo contar por primera vez con alguien que también está en la Universidad de Kioto. Así que muchas gracias. Y quizá podamos empezar con una breve pincelada sobre tu trayectoria. En realidad, eres experto en Asia del Sur y en Asia en general, ¿verdad? Sí, y en particular el sur de la India, el sur de la India. Tu especialista en la ingeniería social. Y también sigues de cerca lo que ocurre políticamente en Japón, porque en la universidad todos somos seres políticos, más o menos. ¿Puedes ponernos un poco al día sobre dónde está ahora Japón con la guerra de Irán y, bueno, con el shock petrolero que también ha llegado a Japón? Lo último que sé es que Japón recurrió a sus reservas estratégicas. Pero ¿qué está pasando realmente ahora mismo? Vale, el 97% del petróleo que necesitamos pasa por el estrecho de Hormuz. Así que, en comparación con Europa y Estados Unidos, esta guerra contra Irán nos ha afectado muchísimo, muchísimo. Pero el gobierno no deja de decirnos que tenemos una enorme reserva de gasolina para 178 días o para los días que sean. En realidad nadie lo sabe. Así que deberíamos estar notando, ya sabes, las consecuencias de esta escasez de gasolina. Pero el gobierno mente ante esa apariencia sé que no ha nada, lo hay que preocuparse. There's nothing wrong, there's nothing to worry about. So most of people in Japan may not be. Puede que la mayoría de la gente en Japón no esté notando sus efectos, pero en realidad sí está afectando a nuestras vidas. Es una situación un poco extraña porque el gobierno está inyectando subvenciones para contener el precio de la gasolina. Así que el precio de la gasolina se mantiene artificialmente muy bajo, cuando probablemente debería ser entre un 20 y un 30% más alto de lo que es ahora. Pero la escasez de nafta, por ejemplo, un subproducto de la gasolina, tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, se están paralizando muchas obras porque no pueden conseguir productos importantes, como el disolvente de pintura. No pueden conseguir disolvente de pintura. Disolvente de pintura, de acuerdo. ¿Más finos? Sí. Así que en realidad no pueden pintar dentro ni fuera de las casas. Y por ejemplo, lo que llamamos baños prefabricados. Ya sabe, todos esos baños, bañeras, duchas y demás, todo está hecho de plástico. Y ya no pueden fabricar más. Por ejemplo, Toto es la empresa número 1 que fabrica este tipo de baños, bañeras y cocinas compactas, etcétera, etcétera. No pueden suministrarlos. Así que el suministro se ha detenido, pero el gobierno sigue negándolo. No. Tenemos suficiente nafta. Podemos fabricar suficientes productos derivados del petróleo. Pero en realidad la gente que trabaja en empresas constructoras y en obras se estaba quejando. Sí, el fin de semana pasado, por primera vez, vi patatas fritas envasadas en plateado en una tienda de conveniencia. Y pensé, ¿qué es eso? Y era como, sí, ya no pueden fabricar el color. Así que ahora las venden con el plateado al natural y en escala de grises. Esto es una de las primeras grietas en esta historia, ¿verdad? Sí. Sí, pero entonces el gobierno dice que esto fue cosa de Calbei. Es la empresa más grande que fabrica estas patatas fritas y chips. Pero el gobierno dice, no, es una maniobra publicitaria suya, lo cual es sencillamente escandaloso. Así que el gobierno niega por completo que haya escasez de gasolina. Sí.
Japón hizo un par de intentos de encontrar nuevas vías de suministro. Creo que por un lado, intentaron que un par de barcos pasaran a través de Irán, y por otro, también han intentado volver a comprar algo de petróleo a Rusia. ¿Puede decirnos algo sobre qué cantidad cree usted o qué sabemos de cuánto petróleo logró llegar realmente a Japón? Yeah, we don't know exactly because this is not Sí, no lo necessarily sabemos government exactamente, data. porque no es necesariamente algo que haga el gobierno. Las compañías petroleras, por separado, intentan hacerlo lo mejor posible. Y curiosamente, Japón siempre ha tenido una buena relación con Irán, algo que no mucha gente sabe. Y de algún modo Estados Unidos nos permite hacerlo. Tenemos razones históricas para mantener una buena relación con Irán. Así que el gobierno iraní sigue diciendo que si lo solicitamos, los barcos japoneses pueden pasar. Pero el gobierno de Takagi nunca lo pidió. Por eso parece que se llegó a Nebres estando alguno iraní. Un par de barcos han pasado, pero no todos. And so a couple of ships went through, but not everybody. Así que quizá Takaichi ha llegado al punto de intentar ser lo más cordial posible con el señor Trump. Y por otro lado, en los niveles inferiores están trabajando como locos e intentando hacer todo lo que pueden para gestionar la situación de alguna manera. Yes, but that's really like Sí, pero eso es realmente nota en el océano. Lograron pasar 2 o 3 barcos, pero cantidad de gasolina que transportaban apenas alcanzaba en total para un día y medio más o menos. like 1 day and a half in total, something. So Entonces, eso no está provocando ningún tipo de, ya sabe, malestar hacia Estados Unidos, porque esta es una guerra absoluta y totalmente innecesaria, que claramente iniciaron ellos y ahora está golpeando muy duro a Japón. Por un lado, entiendo que Takaichi no puede decir ni una mala palabra. Por otro, sería completamente natural que la gente estuviera muy molesta. ¿Tiene alguna información sobre eso? first of all, Japanese people are En primer lugar, los japoneses no son muy conscientes políticamente de lo que está pasando. De hecho, se sorprendería mucho. La mayoría de los japoneses no sabe qué está ocurriendo en Irán. Ni siquiera saben qué está pasando en Rusia o en Ucrania. Esa es la situación. Son muy ingenuos, políticamente muy ingenuos. Y el gobierno está ocultando realmente estas noticias. Los medios tampoco están informando de ello de forma destacada. Así que no relacionan realmente lo que está pasando en Irán con lo que está ocurriendo en Japón. Por ejemplo, la caída del valor del yen y la subida de los precios de los alimentos. No conectan realmente esas dos cosas, y eso es de hecho lo que está salvando al gobierno de Takaichi. So that's actually saving Takaichi government. Hey, just a very quick note, the best way to support Una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o comprar algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Así que ella obtuvo esta enorme victoria por mayoría aplastante en diciembre del año pasado, ¿verdad? Quiero decir, fue una sorpresa, pero sobre todo por lo grande que fue. Disolvió el Parlamento y consiguió su votación, y obtuvo una confirmación más sólida que la que logró el señor Abe en 2015, creo, cuando consiguió su victoria por mayoría aplastante. Y ahora han pasado 8 meses. Ella está en el poder. Tiene una mayoría de 2/3. ¿No es este el momento en que el partido de la oposición podría empezar a utilizar algunas de estas cosas para socavar esa confianza? ¿Qué está ocurriendo en el escenario parlamentario? What's happening on the parliamentary stage? Problem is the opposition parties are very weak. El problema es que los partidos de la oposición son muy débiles y están prácticamente destruidos, sobre todo en la Cámara Baja. Así que la mayoría de los políticos veteranos del Partido Democrático Constitucional, que es un partido liberal, ya sabe, de centroizquierda, prácticamente ya no están. Y luego hay algunos de Komeito, antiguos miembros de Komeito, que es básicamente Soka Gakkai, una de las mayores sectas religiosas de Japón. Sus parlamentarios eran más o menos liberales,
pero seguían estando a la derecha del centro. Así que no necesariamente alzan una voz firme contra el gobierno de Takaichi. La oposición es muy débil. Por eso el sentimiento contra Takaichi no se ha traducido en una oposición política propiamente dicha. Translated into a proper political opposition. Yeah, she's not in trouble at all over here. Sí, ella no está en problemas en absoluto por aquí, ¿verdad? Quiero decir, en 8 meses pensé que las posibilidades de que estallara algún escándalo o algo parecido, ya sabes, problemas con la economía, serían bastante altas. Y como ella lo controla todo, ¿no? Tiene una mayoría de 2/3, una victoria enorme. Así que cualquier cosa que pase, recae sobre sus hombros. Pero hasta ahora, todo le ha ido bastante sobre ruedas, ¿no? It's been pretty smooth sailing for her, hasn't it? Although many newspapers, Aunque muchos periódicos y otras empresas que realizan estas encuestas de popularidad dicen que su popularidad está bajando, y de hecho cayendo bastante rápido, eso se debe en parte a que lo que hizo al sacar adelante las recientes normas en el Parlamento fue sencillamente tan innecesario y tan absurdo. just so unnecessary and so silly. Tell us about Háblenos de esto. Esa legislación es fascinante porque es muy peculiar. ¿Puede hablarnos de ella? Can you tell us about it? Okay, so the three legislations, very Vale, así que las 3 leyes muy controvertidas que eran tan innecesarias y nada urgentes, pero que de algún modo ella sacó adelante. Una es la ley sobre las subcapitales, es decir, convertir otras ciudades en subcapitales además de Tokio. Pero no tenemos ninguna definición legal de cuál es la capital. El emperador simplemente se trasladó a Tokio en la época de la restauración Meiji, pero no existe ninguna norma que establezca que Tokio sea la capital de Japón. Pese a que eso tenemos una ley que dice que puede tener subcapitales. that now we have a law saying that we can have subcapital. So you have Así que Japón ona la capital de support, pero este no ring ace to Adstelis. Okay, great. We can De acuerdo, estupendo, podemos tenerlo. Pero entonces no sabemos cuántas subcapitales tenemos. No, no hay debate. ¿Y de dónde sale el dinero? Tampoco hay debate. no discussion. What does it mean? What does she ¿Qué quiere hacer ella con las subcapitales? Quiere trasladar allí un par de organismos gubernamentales para que trabajen desde allí. Por ejemplo, no sé, que ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores se vaya a Osaka. ¿Cuál es la idea? what's the idea? We don't know. There's no No lo sabemos, no hay ninguna conversación concreta. Pero lo principal es que Takaichi quería dar las gracias a Ishin. Es el partido de la restauración de Osaka, es un regional, son muy agresivos, es un partido político de extrema derecha, querían que Osaka tuviera estatus de capital. De acuerdo. Pero este suelen acceder no solo a los ingresos fiscales regionales, ni también del gobierno central. Is it also a little bit about pride, you know? ¿También tiene algo que ver con el orgullo? Ya sabe, en japonés, Tokio es la única tu, en realidad, entre las prefecturas. Y Osaka siempre ha estado un poco molesta porque Osaka es una fu, ¿verdad? Y les encantaría ser una tu. ¿Va de eso? ¿De darles algo para de algún modo sobornarlos y mantenerlos de su lado? In order to bribe them to keep them on board. Sí, eso es. But you know, this has precedents. Pero ya sabes, esto también tiene precedentes, ¿no? Hay muchos primeros ministros japoneses que construyen líneas de Shinkansen, trenes bala de alta velocidad, que no van a ninguna parte, solo para dar algo a su circunscripción y llenarla de dinero. And shower money on them. Claro, claro. Básicamente, la economía japonesa no es en absoluto una economía verdaderamente capitalista y competitiva. Es más bien una economía basada en subvenciones. Así que, si consigues subvenciones del gobierno, puedes poner en marcha casi cualquier cosa. Acceder al dinero público es importantísimo. Por eso, Osaka quiere hacerlo. Y además, claro, hay cierto orgullo. La gente de Osaka quiere ser como Tokio. No sé por qué tienen ese complejo de inferioridad, pero lo tienen. Y la broma es que los dos vivimos en Kioto. El gobernador de Kioto dijo hace poco, le preguntaron, ¿va a presentarse a esto de la subcapital? Porque muchos otros gobernadores estaban levantando la mano. Oh, queremos convertirnos en una subcapital. Queremos convertirnos en...
Y este gobernador, Nishiwaki, el señor Nishiwaki dijo, bueno, hemos oído a muchísima gente de Kioto decir que Kioto ya es la capital. Así que no hay que convertirnos en capital. Hence, we don't have to become a capital. Everybody, I need to explain to you when the A ver, tengo que explicaros una cosa. Cuando el emperador se trasladó de Kioto a Tokio, hace unos 150 años, la gente de Kioto decía algo así como, bueno, esperaremos a que volváis, porque sabemos que nosotros somos la verdadera capital. Y si paseas por las calles de Kioto, todavía se percibe muchísimo esa sensación. La gente simplemente está esperando. La capital está, ya sabéis, prestada de momento. Pero todo el mundo en Kioto está esperando, porque saben dónde está la verdadera capital, ¿verdad? Sí. So they know where the real capital is, right? They know. We don't have. No tenemos ese complejo de inferioridad, somos la capital. We are the capital. Somos capital, una especie de capital cultural e histórica. Historical capital. So, But so it's just I smile. Es que me hace mucha gracia, porque esta primera ley parece estar pensada únicamente para esa especie de absurda rivalidad interna de Japón o lo que sea, y por supuesto para buscar rentas. Pero bueno, esa es la primera. Y luego tenemos dos leyes innecesarias más. Two more unnecessary two legislation. more unnecessary ones. Dos más son innecesarios. Y la segunda es esta protección de la bandera nacional. Así que si dañas la bandera nacional, ahora es un delito. Criminal offense. So burning, Así que quemar bandera japonés en la calle es un delito. Harming, yeah, or harming, Sí, o que perjudicarla o dañarla, pues no somos que se hubiera dañado la bandera nacional. damaging the national flag. Mm. And the government will start saying the three Y el gobierno empezará a decir otra vez esta cosa tan, de verdad, absurda. Tenemos, ya sabe, lo que llamamos un almuerzo okosama. Es un menú infantil. Lleva una especie de arroz con salsa de ketchup de tomate y le ponen una banderita encima. Bien, muchas veces es una bandera nacional. ¿Se puede tirar o no? Can you discard it or not? yeah. So this is, Sí. this is a typical Así que este es un tipo de legislación típico de la derecha, que está ahí únicamente para complacer a los nacionalistas de su electorado. among our constituency. Absolutamente. So Así que también es performativo. Y luego la tercera, performativa. Third one is the most controversial one, and La tercera es la más controvertida, y llevo muchos días hablando de ella, al igual que muchos otros periódicos importantes. Se trata de las normas de la Casa Imperial. Empezaron diciendo que no tenemos muchos miembros de la familia real, de la familia imperial, y que la mayoría son mujeres. Y, según nuestra Constitución, solo los herederos varones pueden acceder al trono, pueden suceder al trono. Así que, para aumentar el número de miembros de la familia real en la línea sucesoria, ese era el motivo para cambiar estas normas de la Casa Imperial. Y todos pensábamos que lo más sencillo era permitir que las mujeres pudieran convertirse en emperador o emperatriz. Y todos queremos a la actual princesa Aiko. Es como todo el mundo piensa que es una joya. she's like everybody thinks she's like a gem. yeah. Y es hija única. Daughter, La única hija del emperador actual. only child of the Hija única del actual emperador. Así que debería ser la siguiente en la línea de sucesión si se permitiera que las mujeres fueran emperatrices. Pero no se permite. But they're not. Yes. And the new change. Sí. the Takaichi government Y el nuevo cambio que el gobierno de Takaichi sacó adelante en el Parlamento garantizó que ella no vaya a estar en la línea sucesoria. So what they Así que lo que propusieron fue traer algunos chicos o tíos, no sé, algunos hombres. some boys or uncles, I don't know, some Parientes lejanos. very recent, very far Parientes muy lejanos, muy lejanos, procedentes de ramas familiares o clanes secundarios que se separaron hace unos 650 años y sostienen que todos descienden por línea masculina. Así que de verdad no quieren a nadie que sea muy, quiero decir en términos de parentesco, muy cercano al emperador actual. Pero si están emparentados por líneas femeninas, current emperor. no tiene ningún valor. It is, they are related through female lines, there's no value. So And it has the to be on the fascinating- male line. The fascinating thing is that Lo fascinante es que Sanae Takaichi es la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón. Y la primera ministra se aseguró de que nunca
haya una emperatriz. Así que esta es una de esas cosas que te hacen preguntarte qué demonios está pasando. Pero ella defendió eso, ¿verdad? Lo defendió con mucha firmeza. She defended that, right? She defended that very hard. Yes, yeah. It's just Sí, 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 sí. Es sencillamente increíble. Y la otra cuestión es que cuando hablamos de adopción, esto básicamente hizo posible adoptar a alguien de esos parientes lejanos, ya sabes, de hace como 650 años y de quienes han vivido como gente común durante muchas décadas, para incorporarlo y adoptarlo en una de las, ahora hay 4 familias reales emparentadas, esos 4 clanes, así que pueden adoptar, pero no la familia del emperador. Cuando oyes hablar de adopción, lo lógico es pensar, vale, el emperador actual puede adoptar a algún chico de entre los parientes. Eso todavía tiene algo de sentido. Pero no se le permite hacerlo. A su hermano menor tampoco se le permite. Pero las otras 4 familias sí pueden adoptar, porque solo tienen hijas. Y ese hijo adoptado puede casarse con quien quiera y tener un hijo. Entonces, ese hijo puede convertirse en el futuro emperador. can become the future emperor. So is there, I mean, this is so bizarre that I Entonces, quiero decir, esto es tan extraño que me pregunto si sigue habiendo luchas internas dentro de una de esas agencias sobre las que no sabemos gran cosa. Y bueno, está la llamada Agencia de la Casa Imperial. Sí, y es bastante grande. Tiene mucho dinero porque también posee muchas tierras y demás. Y no, en realidad, es una caja negra. No sabemos realmente qué está ocurriendo. Son quienes gestionan al emperador. Y a mí me tendría mucho sentido que hubiera faccionalismo político dentro de esta agencia, y que este sea ahora uno de esos momentos en los que ese faccionalismo sale a la esfera política porque necesitan un cambio en la legislación. ¿Es eso lo que está pasando? Insisto, todo esto es completamente innecesario. Again, like this is utterly unnecessary. It is utterly unnecessary, but the most controversial thing is, you're right. Es completamente innecesario. Pero lo más polémico es que tienes razón. Uno imaginaría que la agencia de la Casa Imperial tendría algo que decir al respecto, pero no. El propio emperador no tiene nada que decir, porque en realidad no puede pronunciarse sobre este asunto, aunque afecte a su propia familia. No se le permite. Esa es otra cosa impactante. Y por supuesto, expresó de una manera muy abstracta que esperaba que este nuevo cambio contara con la comprensión de la gente, casi dando a entender que no va a ser popular. Y él sabe que no es popular. En fin, expresó su opinión, pero luego, ya sabes, Takaichi y todos los demás la ignoraron. Pero lo más polémico son esas 4 familias que podrían adoptar a este chico en algún momento. 2 de ellas son parientes de Aso, del señor Aso. Aso's relative, Mr. Ah. Aso. El exministro de Hacienda. Former finance, and he was briefly prime minister once. Fue ministro de Finanzas y durante un breve periodo también fue primer ministro. Tiene muchísimo poder dentro del PLD. Básicamente decide quién llega al poder. Él hizo a Takaichi primera ministra, así que Takaichi no puede ir en contra de sus deseos. Y este es un deseo muy profundo para él. Su hermana menor se casó con un miembro de la familia imperial y él murió. Cuando murió, como solo tenían 2 hijas, lo que hicieron fue convertir a la hija en la cabeza de la casa, algo sin precedentes. Y si ella puede convertirse en la cabeza del clan Mikasa no Miya, ¿por qué Aiko, la princesa Aiko, no puede formar parte de la casa imperial? No tiene ninguna lógica. Pero, en fin, él lo hizo posible sin consultar en absoluto al pueblo. Así que, actualmente, su hermana menor y su sobrina tienen esas 2 casas reales y pueden adoptar a alguien. And they can adopt somebody. Taro Aso, you smart fuck. Taro Aso, qué zorro eres. O sea, que no solo eres el gran hacedor de reyes en la política, también vas a convertirte literalmente en hacedor de emperadores. Esto es, ya sabes, otra vez, una consolidación del poder oficial y no oficial en manos de este único clan, los Aso. ¿Cuál es su nombre oficial? What is their official name? The ¿Ara? Aso Taro. Aso Taro, pero su hermana, ellos son... Sí, es Mikasa no Miya. Mikasa no Miya, sí. Mikasa no Miya. Okay, so the Mikasa no Miya, Miyas are vale. currently, Así que los Mikasa no Miya están consolidando su poder actualmente. Y ya saben, para que todo el mundo lo tenga claro, Taro Aso también es nieto de Yoshida, ¿verdad?
Yoshida, right? Yes. Or Sí, sí, por línea materna, ¿sabes? Por línea materna, así que through female line. So, Yes. de facto. Así que de facto, la línea femenina es bastante importante, y todos lo saben, pero intentan mantenerla al margen para jugar a esa especie de sucios juegos políticos de clanes familiares. Family clan Absolutely. games. Absolutely. That's what we imagine. And Claro, eso es lo que imaginamos. Y la razón, bueno, esto es solo una especulación, pero la razón por la que creemos que este tipo de sector de derechas, ni siquiera de derechas, más bien de extrema derecha, dentro del PLD, quiere negar la línea actual del emperador Showa y de los emperadores Heisei y Reiwa, es que estaban muy ligados a la idea de una constitución pacifista. Y espiritualmente el emperador Heisei y el actual, lo que hizo el emperador Heisei fue probablemente reflexionar sobre qué significa el emperador en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial y bajo una constitución pacifista, sobre cómo debería ser una monarquía constitucional. Así que recorrió todos los antiguos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, algunas islas remotas del Pacífico Sur y del Pacífico Occidental. Fue allí y reconoció la terrible guerra. También reconoció todas las muertes, las de todos los bandos, no solo las de Japón, sino también las de Estados Unidos y otros países, y rezó por la paz. Así que no puede hacer nada, no puede pedir perdón, pero sí rezó. So he can't do anything. He can't apologize. But he can pray. And this is something that is often Y esto es algo que a menudo se malinterpreta en el extranjero, cuando la gente piensa que el emperador es una especie de símbolo del nacionalismo militarista japonés más puro. Puede que fuera así en el pasado, pero no en el caso de los dos últimos. Así que el emperador Showa, del actual emperador Showa, es, bueno, él fue, Fue el emperador durante la guerra, ¿verdad? Fue el tipo al que MacArthur estuvo a punto de colgar, pero al final sobrevivió. Y luego está su hijo. Sabemos que, en el fondo, su hijo es básicamente socialdemócrata, el que abdicó, y el actual también. Su corazón late a la izquierda, por decirlo así, no a la derecha. Y esto es algo que a los del tipo de Aso, los nacionalistas de derechas, les gustaría cambiar. Sin embargo, también debo decir que el emperador no tiene libertad para decir lo que piensa, ¿verdad? Y nunca lo hace. En los últimos 8 años, nunca han dicho lo que piensan. No. So the current one. No. El actual básicamente está siguiendo de verdad los pasos de su padre. Por ejemplo, Aso y Takaichi no quieren en absoluto que hable, ni siquiera que pronuncie un discurso oficial. Ya sabes, lo llaman las palabras honorables del emperador. Hace unos meses se celebró una ceremonia por los 100 años de la era Showa. El emperador y la emperatriz fueron invitados. Evidentemente eran los invitados de honor. Y normalmente, en una ocasión así, él pronunciaría un discurso oficial. Esta vez no le permitieron hablar. No tiene precedentes. This is unprecedented. No, pero la gente debe entenderlo. Según la Constitución japonesa, nadie está obligado a realizar ningún tipo de trabajo, salvo un hombre. El emperador de Japón debe cumplir con sus deberes. Y para abdicar, necesita un cambio legislativo. Cuando el anterior emperador quiso abdicar, necesitó un cambio legislativo. Y de hecho, lo que garantizó el Parlamento fue que cambiaran la legislación solo para él, porque no se puede permitir que todos los emperadores abdiquen cuando quieran. Así que incluso el actual emperador está atado a su cargo con un corsé muy ajustado. El único esclavo de Japón lleva el manto. Yeah, they don't have any human rights, we would say. Sí, diríamos que no tienen ningún derecho humano. Claro, no pueden votar, pero es que ni siquiera se les permite tener propiedades personales. La monarquía británica, por ejemplo, tiene enormes activos y puede gastar dinero más o menos como quiera. Claro que les importa la imagen que dan ante el público, así que no derrochan el dinero de forma disparatada. Pero aún así, tienen muchísimo dinero. Y recuerdo que la reina Isabel dio algo así como 1 o 2 millones de libras solo para organizar la fiesta de cumpleaños de una de sus nietas, o algo por el estilo. Ese tipo de dinero lo tiene la familia real del Reino Unido, pero no en Japón. Allí llevan una vida muy modesta.
they are living in a very, very modest life. Sí, en una época antigua. There was no ¿Y no se les tax. permitió? Yeah, Sí, sí, absolutamente, absolutamente. absolutely. No, it's quite fascinating, you know, because No, and that es goes bastante further fascinante back. porque eso se remonta Ever todavía since más the atrás. Tokugawas Quiero decir, desde que los over, Tokugawa tomaron el poder hace 350, casi 400 años, el emperador básicamente se convirtió en un activo aparcado, y sigue siéndolo. he still is a parked asset. Yes, 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 absolutely. So- Sí, sí, absolutamente. Pero al mismo tiempo, la gente quiere al actual emperador y a la emperatriz, y todos sabemos cómo sufrió la actual emperatriz Masako al casarse con esta familia imperial. Era una persona súper inteligente, estudió en Todai, en Oxford y en Cambridge, habla Dios sabe cuántos idiomas y además es guapísima. Y era una diplomática de primer nivel, iba a ser una persona muy, muy importante en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero ya sabe, para el actual emperador, cuando era príncipe heredero, ella era la elegida, así que la convenció para que se casara con él, y ella lo hizo. Pero después sufrió simplemente porque no podía tener un hijo varón. Eso de verdad. She couldn't have a boy. That's Yeah. really. Yeah. Sí, sí, recibió muchísimas críticas, y tuvo depresión y todo eso, absolutamente. Y de alguna manera, públicamente está permitido atacarla, ¿no? No se critica al emperador ni a la familia imperial, pero de algún modo, a una plebeya que se casó viniendo de fuera, la estuvieron atacando durante muchísimos años. For many, many years. Tend to. Although, actually. Suelen hacerlo, aunque en realidad también se critica a los miembros de las familias reales y de las familias imperiales. Así que, bueno, sí, pero su caso fue terrible. Sí, y eso ocurrió dentro de la Casa Imperial. De verdad no querían que, por ejemplo, visitara a países extranjeros. Ya sabes, no, todavía no has tenido tu hijo varón, así que quédate en casa, intenta tener un niño, ten un niño. Make a Get boy. pregnant. Make a boy. Okay, so what this tells us is that Bueno, lo que esto nos dice es que la Casa Imperial y el sistema del emperador patriarcal continuarán. Pero quienes están detrás del establishment político están intentando avanzar hacia una personalidad más alineada ideológicamente. Y en cierto modo están jugando a largo plazo. Quiero decir, es un juego de generaciones, ¿no? El que están jugando, pero están trabajando en ello. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el proceso político actual? Porque una de las preocupaciones era, por supuesto, que el gobierno intentara de inmediato cambiar la constitución pacifista de Japón, que en realidad establece en su artículo 9 que Japón renuncia a la guerra y que no mantendrá fuerzas armadas regulares, aunque ya las tiene, pero se llaman fuerzas de autodefensa. Así que muchos sectores de la derecha quieren cambiar eso de forma definitiva y decir algo así como Japón debe ser un país normal, de ejército o normal. En qué momento se hace. Where are we on that discussion? Yeah, so we assume that why Takaichi. Sí, asumimos que la razón por la que Takaichi Yaso o ese sector tan a la derecha del PLD parecen no simpatizar con el actual emperador ni con el anterior es que difunden todos esos mensajes de paz y también expresan su pesar por lo que ocurrió durante la guerra, especialmente en Asia, la región de Asia-Pacífico y China. Y eso no lo quieren. Así que no sabemos qué va a pasar, pero podrían llevar a alguien muy afín a la política de derechas a convertirse, quizá no en el próximo emperador, pero sí en el siguiente, y entonces podrían cambiar la constitución pacifista, la constitución de paz. Así que, al menos, Peace constitution. So at Because least yeah, I mean this would be Yeah. huge, right? One of the things Quiero that decir, the esto sería road enorme, ¿no? for Uno de los obstáculos para cambiar la constitución pacifista es que necesitarías un referéndum público para hacerlo, al menos según la interpretación actual. At least También están intentando atacar esa interpretación, pero la opinión predominante sigue siendo que no, que la Constitución establece que hace falta un referéndum público. Si alguna vez tuvieras a un emperador diciendo, tenemos que cambiar esto, bueno, eso inclinaría de inmediato a enormes sectores de la población. like huge swaths of the no. population. I no debo... I Se supone que not desde Dorit, supposed to say this, Thereby never testy. yeah, pero no lo sabemos. we don't know. No lo sabemos. But they really opened the
Pero con esto abrieron de verdad la caja de Pandora. Y en especial, este cambio de las normas de la Casa Imperial fue tan impopular y recibió tantas críticas. Incluso el Yomiuri Shimbun, que es, ya sabe, casi como un portavoz del PLD, es muy de derechas. Yo no puedo leer el Yomiuri Shimbun, ya sabe, simplemente no sé cuál sería el equivalente, pero es un periódico muy de derechas. It's a very right-wing newspaper. Sí, imagínate que los republicanos dirigieran el New York Times, que Lindsey Graham, el difunto Lindsey Graham, dirigiera el New York Times. Eso es lo que es el Yomiuri en Japón. Yeah, exactly. It's a very much, Sí, exactamente. Es muy, ya sabes, muy de derechas. Pero lo criticaron duramente. Incluso hicieron una especie de encuesta para saber cuánta gente quiere volver a cambiar esta norma de la Casa Imperial para que sea posible tener una emperatriz. Y el 85% dijo que sí. And 85% of people said yes. Vaya. That's huge. Eso es enorme y al Yomiuri Shimbun no le gustó. Y luego está el Nikkei, que es de nuevo casi un portavoz del PLD y ya sabe, de los empresarios, muy de centro derecha. También se opuso solo el Sankei Shimbun. Sankei es como la ultraderecha Fox News. Solo el Sankei Shimbun lo apoyó. Only Sankei Shimbun supported it. Bueno, es fascinante porque eso también lo hace interesante. Porque este clan Aso y estos clanes familiares están tan arriba en sus tronos que pueden hacer realmente ese tipo de cosas. Pueden jugar a esta clase de juegos gracias a toda la maquinaria que tienen por debajo. Sí, pero a lo que me refiero es que, por supuesto, no me imagino que Takaichi estuviera muy contenta de hacer eso porque primero, ella misma es una mujer. Segundo, ya sabe, yo simplemente, sí. Básicamente está donde está gracias al señor Aso y a ese apoyo. Sin embargo, no querría impulsar otro tipo de políticas, porque estas no eran las políticas de las que hablaba cuando se presentó al cargo. Entonces, esto también nos dice algo sobre la primera ministra. Sobre el papel puede ser superpoderosa, pero entre bastidores sigues dependiendo de los mandamases del partido. Sure. She's particularly Sí, ella está en una posición especialmente vulnerable, pero no estoy seguro de que tenga una identidad propia. Es política, no sé. Creo que no cree en nada, no tiene una ideología, lo quiere conseguir, quiere ser popular y quiere estar en el poder. Pero aparte de eso, and she wants to be in power. But apart from that, I don't know. No lo sé. Es curioso, porque ahora mismo, aquello por lo que más se la conoce es porque repite constantemente cuánto trabaja y que solo duerme 2 o 3 horas por noche. Pero de eso es de lo que está orgullosa. Eso es lo que transmite. Sí. Sí, creo que hay muchas teorías sobre eso. Una es que ella piensa que, ya sabe, eso volverá a aumentar su popularidad. Mucha gente siente simpatía por ella porque es una mentira muy sencilla. Dice, normalmente duermo de 0 a 3 horas. ¿Cómo puede sobrevivir alguien así? Nadie se correr así. No, nadie. Y además otra cosa es que quizás esté imitando a la señora Thatcher. Lo sé. Admiraba a la señora Thatcher. Y Thatcher, como es sabido, pues cocinaba cosas para su personal o algo así. Ya sabe, esa imagen de que, aunque sea primera ministra, también es una buena ama de casa. Así que quizá intentó hacer lo mismo. No lo sabemos, pero no funcionó. Mucha gente lo encuentra en realidad indignante. Raro. Sí, simplemente raro. ¿Y qué hay de su política exterior? Quiero decir, tuvo un momento de enorme metedura de pata, diría yo, antes de disolver el Parlamento. Cuando todavía estaba allí, con un apoyo parlamentario más débil, unas 2 o 3 semanas antes, dijo algo horrible en el Parlamento, respondiendo a una pregunta de la oposición, que sí Taiwán. Si la Marina China atacaba a Taiwán, eso constituiría una emergencia nacional en Japón, y ella podría utilizar para ello a las Fuerzas de Autodefensa de Japón, las JSDF. Y eso enfadó tanto a China que la reacción me sorprendió incluso a mí.
Mis amigos chinos tuvieron que explicarme hasta qué punto acababa de tocar algo que China realmente odia. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo se desarrolló? Yes. What about that? How did that develop? That was very typical of Takaichi behavior. Eso fue muy típico del She didn't comportamiento de stick to the Takaichi. script. No se ciñó al guión. Simplemente, She just- quizá maybe porque because viene del entorno de Abe o algo or así, what, I no don't lo know. sé. You're not supposed Se supone que no to debes say decir nada anything sobre about Taiwán, Taiwan. ¿sabe? Aunque sus predecesores nunca lo hicieron. Her predecessors never Nunca. did it. Ni siquiera Abe lo Never hizo. did. Así que probablemente no se dio cuenta de lo serio que iba a ser. So, and she didn't probably realize that how serious that would be. So this was, Sí, my bueno, esta también es mi interpretation. interpretación. Fue un desliz, se equivocó, y probablemente se arrepiente. Pero claro, no podía decirlo. Una vez que lo has dicho, ya está dicho. No puedes retractarte. Sí. Yeah. Sí, Pero, por otro lado, si they net, es igual por respeto al respecto. Our word de silencio, seguro. Correct this. Is that about right? Yes, I think she was told. sí. Creo que le echaron una bronca. El propio Trump le echó una bronca. Recibió una llamada telefónica y le echaron una bronca, porque incluso para Trump eso es algo en lo que no se metería. He wouldn't touch. Yeah, and internally, the one thing is talking to Sí, Chinese y a nivel colleagues, interno, ya sabes, hay una cosa. Al hablar con colegas chinos, ellos lo interpretan de una manera muy dura. Lo ven como una señal de que Japón sigue albergando odio hacia China y que de hecho quiere rearmarse para luchar contra China. Yo no paro de decirles que eso no es realmente lo que quieren. Así es Japón en este momento. Yo diría que no existe ningún deseo de algo parecido a una guerra con China. Pero ¿cómo interpretas la postura del PLD respecto a su política exterior? Porque hay militarismo y hay un aumento del presupuesto público para defensa. Entonces, ¿cómo interpretas lo que está ocurriendo actualmente? So how do you interpret what's currently going on? Well, LDP is not the. Bueno, el PLD no es un partido político cohesionado, ¿verdad? El PLD tiene sus propias facciones diferentes. Básicamente está formado por muchas facciones. Es solo una plataforma. Así que, por supuesto, algunos tienen la idea de que tenemos que contar con unas fuerzas armadas reconstituidas. Y, por ejemplo, el anterior primer ministro Ishiba. Ishiba es bastante centrista y bastante liberal, pero creo que aún así piensa que deberíamos tener un ejército. Pero como elemento disuasorio, no para invadir a nadie ni atacar a nadie, sino para ser más independientes de Estados Unidos. Sí, creo que esa es su postura. Y por supuesto, la derecha más allá del centro tiene una agenda diferente. Right of the center has different agenda. And another thing is that Takaichi, really far. Y otra cosa es que Takaichi, ya sabe, el sector más ultraderechista del PLD, básicamente quiere complacer a sus seguidores. Solo quieren oír que podemos luchar contra China, lo cual es ridículo, realmente poco realista y sencillamente ridículo. No podemos y no deberíamos. Y económicamente Japón y China somos tan interdependientes que no podemos sobrevivir sin China. China no puede sobrevivir sin Japón. Luchar no es más que autodestrucción. Fighting is just self-destruction. On my channel, a couple of people will En mi canal, ahora habrá un par de personas que dirán algo así como, no, eso no es verdad. Japón no puede sobrevivir sin China, pero China puede prescindir de Japón. ¿Dónde hay una interdependencia real y equilibrada? No, díganos simplemente, ya sabe, en términos de interdependencia entre importaciones y exportaciones. ¿En qué sectores está pensando? Which sectors are you thinking about? All the sectors, but particularly like Todos los sectores, pero especialmente las tierras raras y los minerales raros. Dependemos de China. Bueno, el mundo depende de China, ¿verdad? Y Takaichi envió algún tipo de expedición. Excavaron en algún lugar de las profundidades oceánicas y dijeron, hemos encontrado allí algún mineral raro. Pero, ¿cómo se refina todo ese barro del fondo del océano? Bueno, para empezar, excavar en las profundidades oceánicas no es, ya sabe, no es viable económicamente. Y además es muy perjudicial para el medio ambiente. Luego hay que refinarlo. Y eso, de nuevo, es extremadamente dañino para el medio ambiente. Así que dependeremos de China, que probablemente puede hacerlo, en cierto modo, ya sabe, en términos medioambientales y de derechos humanos. Environmentally and human rights wise, it's very, very
dodgy thing they do. Es algo muy dudoso lo que hacen, y todos vamos a depender de eso. Así que esa es una cuestión. Y otra es la inversión de las empresas japonesas. Aunque algunas empresas manufactureras, dado que los costes laborales en China están subiendo, se están trasladando de China a Vietnam a Camboya, de Camboya a Myanmar, quizá ahora a Bangladesh, ya sabe, a India. Algunas están retirándose. Pero China sigue siendo como mercado el mayor mercado después del nuestro. Está muy cerca en Seoul. Y sí, China puede sobrevivir sin Japón. Pero, de nuevo, no estoy segura de si también depende de la inversión japonesa. I'm not sure still they rely on Japanese investment as well. Yeah. So I mean, it's definitely clear. Quiero decir, está clarísimo que a ambos países les beneficia tener una buena relación entre sí, o al menos una relación aceptable. Y en la Universidad de Kioto tenemos muchos estudiantes chinos brillantes, ¿verdad? De hecho, son muchísimos. Y una de las cosas que me da esperanza es que no he visto una reducción en el número de estos estudiantes. Quiero decir, jóvenes chinos brillantes siguen viniendo a Kioto y a Japón para estudiar y demás. Y creo que nuestras universidades y demás están muy contentas con ello, porque es un mercado en crecimiento, ¿verdad? Mientras que el mercado japonés de estudiantes está en declive. Market of students is a declining market. So, absolutely. mm, Yeah, Por but supuesto, then, Por some supuesto. right-wingers Sí, and pero claro, people who algunos don't sectores de know what's derechas going y on, quienes no saben realmente lo they que está just pasando feel simplemente se sienten uncomfortable incómodos with con el the ascenso de rise of China. China. Algunas generaciones some e incluso generaciones generations, más even jóvenes younger quieren generations, considerar a they think China about un China país de as the segunda second categoría class y a Japón el país country. número uno de Asia, cosa que ya no es así. Japan is the Pero aún quieren number one creerlo. country in Y Asia, if not entonces, no more, but they still want to believe that. And so it's silly. I mean, if one Es thing Es una they tontería. could be wonderful Quiero things decir, to en todo do, caso, like, los you dos know, podrían ser hermanos if ever you go- maravillosos. and if you go to Es como ya Shanghai, sabes, si alguna vez va a Shanghái, yo estuve allí hace poco, Shanghái también se ha inspirado muchísimo en la forma de construir ciudad de Tokio y demás, y viceversa. Quiero decir, es evidente que se inspiran mutuamente, ¿no? Así que es una tontería. So, absolutely. it's a silly That's for thing. centuries. That's for eso lleva centuries. siendo siglos. Lo recibíamos todo de China. China. Yeah, all of Somos the Sorth. characters, right? Most All of the the food. characters. Yes, Buddhism. Todos los personajes. Sí, el budismo, ya sabe, todo. Así que es muy absurdo tener esto. Pero Takaichi puede aprovechar este tipo de complejo de inferioridad nuestro, o esta especie de incertidumbre de que, ya sabe, Japón está decayendo y la población disminuye. La economía lleva estancada los últimos 30 años. Y, obviamente, durante ese tiempo la economía china no ha hecho más que crecer y crecer y crecer. Y los turistas chinos vienen y, ya sabe, compran Japón entero. Y la gente no quiere oír eso. Y quiere bloquearlo, pero no puede. Yeah, but again, it's a Sí, silly thing to pero, do. I mean, insisto, now that es you una have tontería. a lot of- Quiero decir, ahora que tienes muchos, sobre todo ahora el yen japonés está perdiendo valor, el yuan chino está subiendo, a los turistas chinos les resulta más barato venir aquí, y eso de hecho es algo muy bueno para Japón. That's actually something very good for Japan, for the tourism industry. Para el sector turístico, desde luego. Pero estoy seguro de que los sectores turísticos se están beneficiando enormemente de los turistas chinos. Sin embargo, no dicen nada. Se limitan a callarse, porque si no, recibirán críticas. Yeah. Because otherwise they will get a backlash. So, what is your assessment though of Entonces, ¿cuál es su valoración de la política de seguridad de Japón ahora que está aumentando el gasto en armamento y también la producción nacional de misiles y demás? Siempre digo cuando hablo con colegas extranjeros que, bueno, China, tengo la sensación de que Japón se siente menos amenazado por China que por Corea del Norte. Creo que Corea del Norte realmente aterroriza a Japón por su retórica y por las bombas nucleares. No creo que los japoneses tengan el mismo miedo a que China pueda lanzarles un ataque nuclear. Pero Corea del Norte sí que les da mucho miedo, ¿verdad? But North Korea is they're really scared of it, right? It's interesting that we don't know Es what interesante que no Korea sepamos qué va a hacer will Corea del do. Norte, ¿verdad? That's a kind of scary thing. Es algo bastante But aterrador. somehow media don't
pero de algún modo los medios no insisten demasiado en esa idea, porque si no, no podríamos vivir en este país. Está demasiado cerca de esa Corea del Norte loca. Podrían lanzarnos una bomba nuclear y no lo sabemos. Así que creo que se le baja un poco el tono, pero nadie piensa realmente que China vaya a invadir Japón. No creo que nadie se lo haya imaginado, pero tengo la sensación de que algunos derechistas quieren sentirse más fuertes, ya sabes, en el plano militar. Quieren que otros países teman a Japón, o al menos lo respeten. Y por eso quieren tener un ejército propiamente dicho, como otros países, etcétera, etcétera. Pero en realidad, el problema verdaderamente serio es que incluso las fuerzas de autodefensa, que prácticamente son un ejército, pero no podemos llamarlo ejército, llamamos fuerzas de autodefensa, dificultades militares para reclutar jóvenes. They were struggling to recruit young people. Sí, Solo pueden reclutar aproximadamente al 60% de las personas que necesitamos en las fuerzas de defensa. Así que este descenso de población está asfixiando realmente a las fuerzas de defensa. Ningún joven japonés quiere alistarse. No young Japanese wants to go. Which I highly support. Young Japanese do not go. algo que apoyo firmemente. Jóvenes japoneses, no vayáis. No os metáis en un uniforme. Manteneos alejados del uniforme. En absoluto. Esto es bastante fascinante. Por un lado, a Japón le encantaría tener, a la derecha, a los derechistas les encantaría tener un ejército grande y normal. Por otro lado, la población lo rechaza. Y quizá una cosa más. Takaichi también está hablando de los tres. Japón tiene, como es sabido, los tres noes nucleares, ¿verdad? No producción, no transferencia y no estacionamiento. Y ella también está poniendo en cuestión esos tres. ¿Dónde estamos en ese frente? We don't know yet. O no lo sabemos porque él y yo probablemente ha estado muy callada al respecto. Así que en realidad todavía no lo sabemos. No. Esta es otra cuestión muy impopular. Quiero decir, una cosa que diría es que a una gran parte de la población no le gusta ningún tema nuclear. Ni siquiera les gusta la energía nuclear. Yes. Yes. Sí, pero el gobierno podría hacerlo en secreto. No lo sé. Así que en realidad no estamos teniendo ningún debate al respecto. Right. Claro. Y las próximas elecciones aún quedan bastante lejos, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo importante en el calendario? Calendar-wise, no, but again, Bueno, de momento no. it has its own Pero insisto, el PLD tiene su propia manera de reciclarse y renovarse, así que podrían deshacerse de ella porque su política económica no es popular entre las empresas, las grandes empresas, porque no saben nada de economía. Podría meter realmente la pata, por ejemplo, con esta reducción del impuesto al consumo sobre los alimentos. Bajar el impuesto sin hablar de cómo se va a financiar sería como otro shock trust como el que ocurrió en Gran Bretaña. Si el yen japonés que aún más, no debe requerirse. No vemos elecciones, pero pueden sustituir al primer ministro. So we don't have election, but they might replace the prime minister. Right, They right, say right. VP. Sí, ya. Quiero decir, la cuestión es que dentro del sistema japonés hay formas de deshacerse de un primer ministro. Quiero decir, mediante el procedimiento parlamentario. No hay nada turbio en ello. Sí, y hay otro tipo que está, digamos, esperando su turno, y apuesto a que será primer ministro en los próximos 15 años. El señor Koizumi, hijo del ex primer ministro Koizumi. ¿Qué opinas de él? ¿Dónde está ahora mismo? Sigue siendo ministro de Defensa. ¿Qué ministerio dirige ahora mismo? Which ministry is he heading right? He's the minister of defense, yes. Yes. He's taking a lot Es of ministro de pictures Defensa, ¿sí? because the Se está haciendo muchas fotos bonitas porque el terremoto ocurrió en Kumamoto. Así que da órdenes, ya sabes, llevando zapatos elegantes y todo eso. Sí, quizás se crea una especie de actor de cine. Por desgracia, todo el mundo sabe que no tiene la inteligencia ni la capacidad para ser primer ministro. Ability to be prime minister. Y de nuevo, esos no son retos para llegar a ser primer ministro. No. Lo que necesitas es que ASOS te ayude. Exactly. Exacto. He's lucky Pero tiene suerte, se está haciendo mayor, así que puede que no le quede mucho tiempo. for
Mr. Ahora es el señor Taro Aso. Now, Taro Aso, sí. Turn to Kenching Danisbor. Koizumi is very young. Another thing is Koizumi es muy joven. Otra cosa es que el PLD, aunque logró esa victoria aplastante el pasado diciembre, estaba perdiendo elecciones locales. Eso es muy interesante. Así que este podría ser el principio del fin del PLD. Si la oposición consigue unirse, el PLD podría caer. can put themselves together, LDP might go. LDP might go. Then again, we on the left, we keep hope. Puede que el PLD se vaya. Aunque por otra parte, nosotros en la izquierda seguimos esperando que ocurra y luego el PLD vuelve como un zombie cada vez. Siempre, todas y cada una de las veces. Y una pregunta más, porque bueno, una de las cosas más locas que pasó en diciembre para mí fue lo del partido de izquierdas que antes era el Partido Democrático de Japón. Luego se transformó y se dividió y se convirtió en el Partido Constitucional de Japón. The Constitution Party of Japan. Y después, And then they decided to do like full. Y luego decidieron hacer, por así decirlo, un harakiri en toda regla, aliándose con el Komeito, que acababa de salir de la coalición con el PLD, y dijo algo así como, juntos quizá podamos hacer algo. Y entonces implosionaron por completo, de forma totalmente previsible, porque básicamente te estás aliando con un antiguo miembro del equipo enemigo. Y a todo el mundo le pareció rarísimo. ¿Qué fue eso? ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde está hoy la oposición de izquierdas? Sí, Where's the left opposition today? It's just too As a myself sad. Theresa Famblad Tauthanian, but go Because Kogyo I moved to be myself when her in the hand. thought that was a clever move. así. Because porque Komeito está formado básicamente por fieles de un determinado grupo religiosos, es una especie de organización budista, pero estaban a favor de los pobres y cuentan con una red de base muy sólida. True. Es verdad, es verdad. Y también son personas contrarias a la guerra y a favor de los pobres. Sí, porque todos son originalmente gente pobre, y por eso apoyaban al PLD, básicamente. Toda esta captación de votos la hacían miembros de Komeito o de Soka Gakkai en sus circunscripciones. Se decía que podían movilizar unos 100,000 votos en cada circunscripción. Así que es algo importante. Y si el PLD pierde esos 100,000 votos y esos 100,000 votos se van a la izquierda o al Partido Liberal, los demócratas constitucionales entonces podrían ganar. Ese es el cálculo que tendría que darse. No ocurrió, en parte porque Takaichi gastó una enorme cantidad de dinero en crear videos cortos para YouTube, TikTok y todas partes, básicamente para perjudicar a estos líderes del Partido Demócrata Constitucional, que eran arrogantes, maleducados, incompetentes, videos de todo tipo. Esto es completamente ilegal, pero hicieron cientos de ellos y cada día los difundían sin parar. Así que de alguna manera parece que funcionó. Okay, so De acuerdo. Así que sorprendentemente, Tsipeli ganó guerra de la propaganda en las redes sociales. media actually. ¿Cree? Sí, Sí. Yo creo que fue dejando como para creerlo. And now y ahora, ¿dónde está el partido, la izquierda? Básicamente quiero decir, han desaparecido de la percepción pública. from public perception. Sí, por desgracia, aunque el Partido Comunista está ganando popularidad de nuevo. Somos muy pequeños, pero aún así. Lo curioso es que vivimos en un mundo tan complicado, quiero decir, tan retorcido. En el Parlamento, solo el Partido Comunista defendió al emperador. El Partido Comunista está cuestionando este nuevo cambio y casi defendiendo a la actual familia imperial. ¿En qué clase de mundo vivimos? We're actually living in one where you can De hecho, vivimos en una situación en la que se puede distinguir entre quienes tienen una ideología de verdad y creen en unos principios fundamentales y quienes simplemente van a por el poder. Y el Komeito, no el Komeito, el Partido Comunista sí tiene principios fundamentales. Básicamente, es el único partido que sigue defendiendo a gritos esos principios y se mantiene firme en ellos. Y aunque es muy pequeño, no cede. Así que la cuestión del emperador era uno de los puntos en los que querían mantenerse firmes. Sí. One of the points that they wanted to stick to.
Yes, they think according to the Sí, Constitution, creen que, según la Constitución, podemos tener una emperatriz, porque la men and Constitución women dice are que hombres y mujeres son iguales. Why ¿Por qué no el not? Why emperador? not the emperor? Así que es interesante. So, it's interesting. It is interesting. Okay. Es interesante. De acuerdo, Aya, ha sido un repaso fascinante. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos esos conocimientos. El placer es mío. Si la gente quiere leerte más o verte más, ¿a dónde debería ir para seguirte? Where should they go to follow you? Okay, I have a university website, Yo and tengo also una I página have, web de la my web, own también tengo mi propia website, página web. and, Ahora mismo no I recuerdo la have dirección, further, pero en uh, Japón yes, so if hay you que just mandarle type todo. Kagame, probably it will come up. Okay. And De acuerdo, me aseguraré de buscarlo en Google, encontrarlo y poner el enlace en la caja de descripción de abajo. Y volveremos a contar contigo pronto. Aya, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias. Thank you very much. Un placer hablar, Segu.